gracias al Señor porque estamos juntos otra vez compartiendo su palabra. Pensábamos el otro día cuando orábamos al Señor y lo compartíamos también con el discipulado de jóvenes. Sí. Oramos que esta cuarentena cumpla su propósito y que estemos haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Examinémonos si estamos dando la medida correcta que el Señor necesita que demos. Es asombroso cómo el Señor dice que el siervo inútil es el que hace lo que solo se le pide y nada más. Eso debería ser un siervo bueno, Sí. ¿cierto? Es decir, lo único que se me pide es conectarme el domingo y conectarme al discipulado, y eso no más hago. Y eso es ser un siervo inútil. Sí. Y a eso se les van a las tinieblas de afuera. Pero cuando nosotros estamos en esto, Señor. y claro, tengo que conectarme el domingo y me conecto a mi discipulado, pero estoy constantemente buscando al Señor y preguntándole, este día, Señor, ¿qué necesitas que yo haga? Este día, Señor, ¿qué necesitas que yo clame? ¿Por quién tengo que interceder? ¿Solamente tengo que interceder, Señor? ¿Solamente tengo que hacer eso? ¿Qué necesitas tú? Que muestre un gesto, que haga algo, porque estamos en un tiempo de velar y de orar. Y en el tiempo de velar y de orar, los siervos inútiles no sirven mucho. Porque en el tiempo de velar y orar, a cada uno se le da una autoridad, de acuerdo a la posición. Otros tienen que estar haciendo la tarea y los porteros tienen que estar velando, o sea, Sí. atentos a lo que ocurre, porque Amén. estamos en ese tiempo en que no sabemos a qué hora vendrá el Señor de la casa. Todas estas palabras que hemos estado estudiando nos han llevado a eso, porque el Señor nos ha llevado a este tiempo de oración y de buscar en su presencia. Y hemos, hermanos queridos, no hacer una predicación como lo que nosotros entendemos como predicación, porque incluso el Señor hasta quiso quebrarnos el molde que teníamos de culto. Señor. Él lo quiso quebrar. Amén. Y nos está haciendo realizar esta forma de reunirnos y de buscar en Él su presencia y de buscar qué quiere Él entregarnos. Y en eso también esta forma de compartir la palabra también ha cambiado en cierta manera, porque lo que queremos no tan solo es dar una enseñanza, sino que usted pueda tomar las herramientas necesarias para aplicarlas a su vida y para ver también qué tiene que hacer. Y el punto que nos toca hoy día por tratar es la restauración del árbol generacional, porque estuvimos hablando en todo este tiempo de cómo se confronta antes de la muerte los poderes para que se realice la resurrección. Entonces en eso estuvimos hablando y viendo a través de Cristo etapas que nosotros en algún momento de la vida vamos a enfrentar. No es que todos lo vamos a enfrentar en el mismo momento, ni que todos estén en la misma posición. Esto partió, ¿no es cierto?, de la última cena. Después dijimos, ustedes se escandalizarán. Pedro le dice, yo no me voy a escandalizar de ti. Hablamos un poco de eso. Sí. Luego viene la confrontación del alma frente a la muerte, que ocurre en el torrente de Cedrón y en el valle de Getsemaní, porque ahí fue donde en oración el Señor logró la victoria y ahí fue donde ganó y entregó la vida. Por eso después dijo, ya estamos, vienen ahora a buscarme, pero vamos porque es necesario que ocurra esto. Luego de eso viene la confrontación que estuvimos estudiando de los palos, que son esos árboles generacionales, ¿no es cierto?, que empiezan a manifestarse en contra de la obra de Cristo en una persona. Y luego también estuvimos viendo la confrontación sacerdotal, y en esa confrontación sacerdotal también tocamos las espadas que eran diseño y que eran argias. Pero muchos de ustedes, o algunos de ustedes, no muchos, han estado preguntando, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se restaura esto? ¿Cómo se restaura los palos que se lanzan torcidos? Esos juicios que se sueltan contra nosotros, o cómo se restaura esas espadas que son diseños que inflaman la rueda de la creación, y han estado preguntando en esto. Entonces hoy día creo que vamos a tener la respuesta, que está
para que puedan mirarlo ahí en el video que se les mandó, en el punto número 8, que se llama Restauración del árbol generacional. Buenas tardes a todos nuestros hermanos, a los que fielmente preparan un tiempo y tienen un nivel de ofrenda y de devoción que han podido estar y hemos podido compartir juntos todo este tiempo. Sí. Queremos justamente bendecir a todos aquellos que ponen sus dudas, sus inquietudes, hermano. Eso es muy valioso, es muy valioso. Y pueden enviar sus preguntas, ¿no? Sí, sí. Y en la gracia del Señor también poder dar respuestas Si es que la tenemos. es que la tenemos. Y si no, la buscaremos también. Sí. Hermano, es tan hermoso este tiempo de entender la restauración de todas las cosas, porque Amén. para poder visualizar y entender cómo se restauran todas las cosas, tenemos que ver cómo eran las cosas en el principio. Y un pasaje que es clave en esto de entender la restauración del árbol generacional es el decreto que suelta el Señor en el momento que Él confrontó al antiguo sacerdocio. Él levanta su voz y dice: tú lo has dicho, y desde ahora en adelante verás al Hijo del Hombre sentado Amén. a la diestra de Dios Sí, Señor. y viniendo en las nubes. Hermanos, es tan importante ese decreto que suelta el Señor, porque está hablando desde ese comienzo, desde ese inicio, empieza la restauración de todas las cosas. Y esto tiene que ver primeramente con que Jesucristo se sienta a la diestra de Dios, toma el gobierno de todo, viene a sujetar a todos sus enemigos y a ponerlos por debajo del estrado de los pies de la iglesia. Amén. Esto es sumamente poderoso, hermanos, porque el Señor, cuando la Escritura dice que Él repartió, ¿cierto?, y dio dones a los hombres, ¿cierto?, y está diciendo de que Él levantó y da diversidad, da diversas medidas de Cristo en cada uno de nosotros, está hablando de una manifestación gloriosa de Jesucristo en el gobierno como cabeza, uniéndose acá en la tierra al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y manifestando el gobierno total. Entonces, hermanos, es tan hermoso esto, porque nosotros podemos darnos cuenta de cómo el Señor las cosas las tenía amarradas desde el principio. Si nosotros, por favor, y le invito a revisar Efesios capítulo 1, versículo 3. Hermana Marley, ¿usted me puede prestar su Biblia, por favor? Entonces, miren lo interesante que nos está hablando el libro de Efesios. La Escritura dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con todos nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. ¿De qué manera, hermanos? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Hermanos, entender la voluntad de Dios es meternos como iglesia en el misterio de Cristo. Por eso dijimos la semana pasada que no basta solamente con entender la ley. Claro.
porque la ley no alcanza a visualizar la obra constante, completa de Cristo. Nos hace meternos como hijos que fueron adoptados en ese llamamiento celestial al misterio de Cristo, hermanos. Entender, ser en nuestra vida alumbrados, que nuestras mentes sean iluminadas para que conozcamos ese misterio, cómo opera, ¿para qué? Para saber cómo tenemos que actuar, cómo la iglesia se para frente a principados y potestades. Si entendemos ese misterio, vamos a ser personas que están en un entendimiento mayor. Amén. Entonces, y aquí viene la parte que consideramos central dentro de lo que vamos a hablar hoy. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se había propuesto dentro de sí de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos. Esto es muy importante, hermanos, porque Él quiere reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los tiempos. O sea, los tiempos empiezan a hablar y a acomodarse a la voluntad perfecta que está en Cristo. Todas las cosas se restauran en esa dispensación. Las generaciones van tomando una gloria que es distinta, pero toda esa nace y se une a la voluntad plena de Cristo. Amén. Ahora, esta voluntad, ¿cierto? Este cumplimiento de los tiempos, así, el de reunir las cosas, tiene que ver con las cosas que el cielo está hablando para ese tiempo en Cristo, para que en la tierra se establezcan. ¿Pero por medio de quién? Por medio de Cristo. Amén. Cristo es el todo y en todos, ¿cierto? Y esto es hermoso porque esta fue, hermanos, lo que el Señor quiso desde un principio. Y cuando estamos hablando de esta carta es el libro de Efesios. Y el libro de Efesios, hermano, Efesios significa el deseo. Y cuando estamos hablando de eso, si usted lee el capítulo del 1 hasta el final, se va a dar cuenta de que el libro de Efesios es el compendio para entender el deseo de Dios. Amén. Efesios es sin duda el libro más importante del Nuevo Testamento, porque viene a establecer la perfecta voluntad de Dios y viene a abrir el propósito eterno en nuestras vidas. Amén. Entonces nosotros en el punto 8 pusimos restauración del árbol generacional. Y nosotros dijimos que en este deseo de reunir todas las cosas, el Señor parte creando a Adán y a Eva, ¿cierto? Él los parte creando en el huerto del Edén. Y es tan importante porque ¿qué tiene que ver, decimos, el árbol con el reunir las cosas? Y tiene mucho que ver, hermanos. Una de las cosas cuando Él hizo a Adán y hizo a Eva, Él les dijo claramente, dentro de un mandato que era central en la manifestación del propósito que el Señor iba a establecer sobre ellos aquí en la tierra. Y le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Perfecto. La escritura en el libro de Génesis, ¿cierto? Si revisamos el 2:9 y nos aproximamos en esa visión, la escritura decía que en el centro del huerto había un árbol. En el centro del huerto. Vamos a Efesios. Efesios nos dice que Él quiere reunir todas las cosas en Cristo Jesús, ¿cierto? Y nos pone una visión que en medio del huerto había un árbol, o sea, en el centro. Es el árbol que reúne. Y esa es la figura de Cristo. ¿Qué hicieron ellos? Ellos debían comer de todo árbol del huerto. Si a usted, pastora, le pasaran una bandeja de frutas que están de distintas formas, en distintos procesos, ¿cuál es la fruta que usted
tomaría para comer de esa bandeja? La que tenga un mayor nivel de dulzor. ¿Cierto? ¿Y usted, hermana Vale, qué es lo que tomaría? La que se vea más bonita. Ya, perfecto, ¿cierto? Uno, al ver esta visión, ¿cierto?, va a comer lo que considera más importante para uno. El punto es que el árbol que estaba en el centro era el más importante. Y aquí nos viene a hablar de algo que nosotros constantemente entramos en una pugna. Es cuando nosotros no visualizamos a Cristo en nuestra vida, podemos estar comiendo y haciendo en nosotros florecer un árbol que esté de acuerdo a nuestra prioridad. Por eso el árbol se pone al centro, porque era el árbol más importante. ¿Qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y eso vino a desfigurar la obra. Pero aquí hay algo que es súper importante para poder entender esto. Jesucristo es manifestado en Edén como un árbol. Si nosotros examinamos el Salmo 1, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si nosotros miramos el Salmo 1 y vemos la visión de Génesis, cuando estamos hablando de comer del árbol, está diciendo: bienaventurado el varón que no comió del bien y el mal, que no tuvo el consejo, que no comió de ese consejo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo de ese conocimiento, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, que no comió de eso, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí está hablando de algo que es tan importante, porque una silla escarnecedora, cuando la Escritura está hablando de una silla, está hablando de gobierno, de mesa. La silla es una forma de gobierno, y sentarse en la posición de gobierno, o sea, que no se deja gobernar por la carne, que no está en una silla de escarnecedores. Los escarnecedores son aquellos que comen de ese árbol y que alimentan su carne y que llevan su vida, ¿cierto?, como prioridad, ¿cierto?, vivir en la carne. Y en nuestra carne, ¿qué tenemos? Divisiones, contiendas, celos, iras y todo lo que tiene que ver con eso. Pero es tan importante eso, hermano, porque cuando uno come de un árbol, tú te terminas convirtiendo en ¿qué? En lo que come. Y eso es lo que está hablando. Las generaciones empiezan a ser conformadas como árboles. Y este es el punto, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, es una persona que tiene su visión puesta en el árbol de la vida, porque en esa ley, en ese árbol, come de noche y de día. Come de día para enfrentar la noche. Y luego hace esta referencia: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿cierto? Y que da su fruto a su tiempo. Da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Hermano, esto inmediatamente nos lleva primeramente a entender que el varón de quien está hablando Salmo 1 es Jesús. Jesucristo fue ese varón que no anduvo en consejo, que no comió de ese árbol, ¿cierto? Que el Señor estuvo constantemente bajo la voluntad bendita del Padre. Él se sujetó en todo, pero no solamente se sujetaba como una cosa, como una imposición. Él se sujetaba. ¿Por qué se sujetaba al Padre? Porque amaba al Padre. Porque se amaba. Era un amor eterno. Ese amor se manifestó allá en la eternidad en ellos dos,
en ellos tres junto con el Espíritu cuando estaban haciendo, creando. Cuando tú tienes un nivel de amor con alguien, un nivel de unidad con alguien, eso se refleja en todas las cosas que haces. ¿Por qué? Porque el amor de una u otra manera siempre lleva la mano de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y cuando eso está, el amor es creativo. El amor se las rebusca para buscar caminos, para hacer cosas nuevas. El amor de Dios siempre va a ser creativo. El amor no se estanca. El amor siempre va creando cosas nuevas. Entonces, estamos en esta figura. El Señor siempre se sujetó, pero porque había una actitud, había un amor, había una relación íntima entre los dos. Había un nivel de compañerismo, de complicidad, de amor, de amistad, de todo lo que tiene que ver con lo que raya, Señor, en un nivel de unidad. Y esto es importante, la palabra, una ejad eran los dos, ¿cierto? Entonces, entra en este proceso el Señor y nos damos cuenta que el Salmo 1 está hablando de Él, de Él. Y dice que ese árbol, dice, da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Si nosotros miramos el libro de Apocalipsis, ¿cierto? 22:2, nos está hablando de algo bien interesante para que lo busquemos y vamos en la gracia del Señor armando este momento. Apocalipsis 22:2. Mire qué hermoso. Vamos del verso 1. Y me mostró un río de agua de vida. Me mostró un río. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. En Apocalipsis, Juan está viendo esta visión. Me mostró un río de agua de vida, resplandeciente, como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. La misma visión. La misma visión. Que produce 12 frutos. El Salmo 1 dice que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y aquí está hablando de que este árbol produce 12 frutos. Dando su fruto según cada mes. ¿Cierto? Y la hoja del árbol son para la sanidad de las familias. Amén. Y ya no habrá más maldición. Fíjese, porque el árbol está ligado de una u otra manera con la sanidad para desarraigarnos de la maldición. Sino que el trono de Dios y el Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto, estamos viendo que este árbol, que Efesios lo está llamando como Cristo reuniendo todas las cosas en Él, tiene 12 frutos. Y si nosotros empezamos a ver la fe de Abraham, volvemos al Antiguo Testamento y empezamos a ver el llamamiento del Señor acerca de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cuál es la promesa que le dice a Abraham? Dios. Que en Abraham serán benditas todas las naciones de la ¿Cierto tierra. que sí? Y luego empiezan a caminar juntos y le dice, lo hace mirar el cielo. ¿Y qué es lo que le dice? Que así va a ser su descendencia. Empieza a hablar de un nivel de descendencia, hermanos. Y todos sabemos que el gran fruto de toda esa tremenda visión que tuvo Abraham, ¿cuál fue el resultado? Un fruto. ¿Cómo se llama ese fruto? Isaac. Isaac. Siempre los niveles de fe, el primer fruto que te van a dar es la promesa. Es como si dijera, como Isaac es risa, es como si el Señor le dijera, ríete. Sí. Ahí está la multitud, Sí. ríete. Y esto es tan hermoso porque el Señor, dijimos y venimos hablando que el Señor siempre quiere ponerse delante. Siempre está delante. Entonces le da el primer fruto, que es la promesa, es la alegría, es el gozo, es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Que luego, entonces uno dice, chanfle, pero si le prometió una descendencia. Entonces inmediatamente si a mí me dicen eso, yo me preparo, ¿cierto? Claro. Empiezo a tomar hasta vitaminas. Si voy a tener una gran descendencia, entonces tengo que prepararme para eso. Le da un hijo. ¿Qué pasa con Isaac? ¿Qué pasa con el propósito? ¿Qué pasa con la reunión de todas las cosas en Isaac? Todavía no tenemos reunión. Todavía no. Recién está, el propósito está comenzando. Está avanzando, ¿cierto? ¿Qué pasa con Isaac? Se casa con la Rebeca. Se casa con su Rebequita, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Rebeca? ¿Cuántos hijos tuvo? Tiene a Esaú y tiene a
Israel. Israel, ¿cierto? O Jacob, en un principio Jacob. ¿Y hasta ahí el propósito está desarrollado? No, no. Recién el propósito aparece establecido. Y ahí nosotros tenemos que entenderlo, porque como gente que tiene generaciones, ¿cierto? Pues todos nosotros vamos a dar a luz generaciones. Los que son primera generación, y no estamos hablando de que eso tiene o no tiene importancia, hermano. Estoy diciendo de que uno tiene que entender algo, que hay generaciones que tienen un encargo, porque el propósito aparece en la tercera. Aparece ya fehacientemente, encarnado. Entonces, en la tercera generación, que es Jacob, él se casa con Raquel. Con su Raquelita, ¿cierto? Que sabemos que Con Lea y con la Raquel, en realidad. hay un enredito ahí, ¿cierto? En medio de que el Señor quiere tratar el engaño de la generación. Y finalmente da a luz, ¿cuántos hijos? 12. 12 hijos. Y empieza a manifestarse, hermanos, este árbol con sus 12 frutos. Entonces, el propósito empieza a avanzar, y ya sabemos que pasan por Egipto, ¿cierto? Van al desierto y el Señor empieza a mostrar los diseños a Moisés, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le dice? Le dice que empieza a construir, según el diseño que le muestra del cielo, un tabernáculo. Y aquí viene la parte que es importante, hermanos, porque la Escritura dice que en el libro de Efesios, lo dijimos recién, que Él quiere reunir todas las cosas en la dispensación de los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos, las cosas que están en el cielo y las cosas que están en la tierra. Por lo tanto, el diseño que está en el cielo, el Señor quiere venir a establecerlo aquí en la tierra, y empieza a establecerlo ahí con el tabernáculo, y empieza con una disposición media rara, ¿cierto? Tribus al norte, tribus al sur, al este y al oeste. Y que usted empieza a mirar y se empieza a dar cuenta que son los 12 hijos de Israel dispuestos en un ordenamiento según un diseño que Dios le había mostrado. Recién aquí en el desierto el Señor empieza a mostrar lo que es la reunión. ¿Por qué era importante que se reunieran todos? ¿Por qué el reunir a las tropas o al Israel era tan importante? ¿Qué se formaba al momento de llamar a la reunión? El querub. Se formaba una estructura, como dice la pastora, una estructura celestial. Y no solamente una estructura celestial, hermano, sino que esa estructura celestial establecida aquí en la tierra, que producía un nivel de gloria que Ezequiel la puede visualizar en su libro, donde dice que era una gloria tremenda, ¿cierto? Era ese querub, esa maquinaria, esa reunión donde estaban las 12 tribus, ¿cierto? En relación al tabernáculo, que es la misma figura de Cristo, ¿cierto? De la gloria de Dios en Cristo Jesús, y entendiendo también que ese tabernáculo necesitaba un sacerdocio para operar, ¿cierto? Entonces, hermano, empieza a avanzar el propósito eterno de Dios, y en esta manifestación del tabernáculo podemos ver cómo ese árbol de justicia empieza a dar fruto. Entonces, entendemos el árbol, hermano, como la manifestación profética del Señor, que viene a establecer una obra y frutos que van a producir primero el fructificar y luego el multiplicarse. Entonces, ese momento es un momento crucial, el momento de la reunión. Pero nosotros dijimos, hermanos, que ese momento de la reunión es apenas una figura de la verdadera reunión. ¿Qué es lo que nosotros entendemos, jefa, por reunión? Es episinagoge, donde cada uno, cuando se reúne en Cristo, que es una posición espiritual, es una persona de esta divinidad que es el Hijo. Cuando nos reunimos ahí en Él, vemos qué más hay, qué esperar más del Señor y qué más entregarle. Es una reunión espiritual. Amén. Es una comunión celestial. Aunque estamos en la tierra, es una comunión celestial entre nosotros con el Padre. Amén. Cuando nosotros hablamos en lo natural o en el proceso de entendimiento que teníamos antes, una reunión para nosotros, ¿qué significaba anteriormente? Juntarnos a una hora determinada en un lugar físico, vernos, digamos, sí. Juntarnos físicamente. A cada reunión tiene un matiz que es totalmente distinto.
La reunión es un lugar de encuentro al son de la trompeta. Por eso es tan importante, porque lo que hace la reunión es hacer subir a la iglesia. La reunión no es una instancia natural. Por eso que es tan importante, hermanos, de repente nosotros apelamos a los entendimientos, a que se abran los entendimientos. Cuando una persona es natural no va a entender nunca la reunión, ni va a entender nunca la revelación, porque opera en su espíritu algo natural. No sube, por decirlo así. Y nos sube por diferentes motivos. Todos somos llamados de su nombre. Todos estamos llamados a subir, a ser puestos en un lugar, porque la reunión es cuando la iglesia sube y el esposo baja. Es un punto de reunión. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Cierto? Porque está hablando del momento de la reunión. Es un lugar espiritual que tú no vas a poder llevarlo a una instancia natural. Cuando tú llevas la reunión a una instancia natural, te perdiste. Hay un extravío en el entendimiento de lo del Señor. Y puedes mirar y juzgar 20.000 cosas con respecto al proceso de la reunión. Es que debieron haber cantado un corito más, o que debieron haber hecho una oración menos, o que debieron haberlo hecho de esta manera, o que debieron haberlo hecho de esta otra manera. Pero es producto de que no entras en el proceso de sacerdocio para hacerte uno con los demás y tener esa instancia de comunión, que es la misma comunión que tuvo el Padre con el Hijo allá en la eternidad, que tuvo al momento de que Jesucristo estuvo en la tierra, y que esa misma ejad viene a hacerse en la iglesia y Jesús. ¿Se da cuenta? No es de cualquier manera. El ser una ejad tiene mucho que ver con la acción del Espíritu en nosotros. Está muy relacionado. Entonces, lo que dijimos es que para esta manifestación hermosa, ¿cierto? Teníamos un Israel espectacular, era una visión de gloria tremenda. Todos los enemigos de Israel, frente a esa manifestación, estaban aterrorizados, porque la manifestación de gloria que tenía Israel en ese diseño es un diseño pleno y celestial, que hoy día nosotros podríamos llamarlo como el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y que hacía que Israel ganara batalla y empezara a fructificar, a multiplicarse y a sojuzgar, porque al momento de que el Señor le entrega la tierra prometida, ¿cierto?, y en las manos de Josué, ellos empezaron a sojuzgar, empezaron a pisar con violencia, empezaron a meterse en Jericó, ¡pum!, pisaron con violencia. Pero ¿qué pasó en el tiempo? En el tiempo en que Israel debió haber aprendido, o llegar al tiempo de gobierno, en que ese árbol de justicia, ¿cierto?, que da 12 frutos, ¿cierto?, y que cada fruto empieza a crecer y llegar a ser una vara de gobierno, porque de esa palabra se desprende la vara de gobierno. Entonces Israel, ¿qué pasó con Israel ahí, pastora? Se dividieron. Se dividieron. Después de el hijo de Salomón, Sí. el reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Amén. Y en esto, hermanos, Israel, producto de esta situación, fue llevado cautivo. Fueron llevados cautivos las tribus del norte, y también fue llevado cautivo, por otro lado, Judá. Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, que es la manifestación de Cristo. Por eso es tan importante cuando el Señor, frente al sacerdocio de Caifás, dice: de hoy en adelante verás al Hijo sentado a la diestra de Dios, o sea, siendo puesto al centro de gobierno, y viniendo en las nubes. ¿Para qué? Para que toda lengua confiese y toda rodilla se doble. Entonces, el gobierno de Cristo, hermanos, es la plenitud de la gloria de Dios, que empieza a consumarse, estableciéndose primero en el trono, poniendo principados y potestades bajo sus pies y estableciendo esa gloria en nosotros. Dijimos que Israel se dividió, ¿cierto?
Y el Señor, una de las cosas que dijimos la última vez que hablamos acerca de esto, dijimos que de una u otra manera fue el Señor al momento de partir, ¿cierto? De partir, Él tiene que subir al cielo, ¿cierto? Y los discípulos entran en un proceso de Dios también. ¿Y en qué consiste este proceso, hermanos? Que nosotros lo llamamos como apostasía. Cuando uno, y volvemos a algo que estábamos hablando atrás, come de otro árbol que no sea el Señor, se establecen en uno creencias y formas que dan origen a un árbol. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, queremos aclarar esto antes de que avancemos, busquemos por favor Isaías capítulo 11. Amén. Voy a tomar 3 versos antes de leer lo que quiero leer. Vamos a leer el 11, pero antes de eso vamos a leer el 24 y luego del 34 en adelante. Miren lo que dice el 24. Por tanto, así dice Adonai Yahvé Sebaot: oh pueblo mío que moras en Sión, no temas a Asiria, aunque te hiera con vara, y alce su cetro contra ti, a la manera egipcia, porque dentro de muy poco la ira se aplacará y mi furor los aniquilará. Luego dice, vamos al verso 33. Mira, el soberano Yahvé Sebaot descuaja el ramaje con violencia. Los más altos son talados. Está hablando de árboles. Los árboles de gran altura serán cortados. ¿Cierto? ¿Puedes leer tú? He aquí el Señor Jehová de los ejércitos dejará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque. Amén. Y el Líbano caerá con estruendo. Y luego, entonces saldrá una vara del tronco de Isaí. Aleluya. Y un vástago retoñará de sus raíces. Aleluya. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Sí, Señor. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Sí, Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Amén. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. ¿Se da cuenta? Si nosotros miramos este pasaje, está hablando de Egipto, está hablando de gobiernos que se transformaron en árboles. La gente, cuando empieza a comer de la esclavitud, se transforma en un esclavo. Entonces está hablando de eso, de que el Señor empieza a examinar los árboles y empieza a cortar el ramaje del orgullo, de la soberbia de los árboles. En el caso de Egipto lo menciona como un árbol, pero si nosotros vemos el libro de Jeremías, por ejemplo, y examinamos la profecía de Daniel, también en esa revelación podemos mirar, por ejemplo, que Nabucodonosor, ¿cierto?, que está relacionado con Babilonia. El Señor, por medio de Daniel, le dice al rey, le dice, en esta visión, tú eras ese árbol. Está hablando de un árbol. Entonces, en esta profecía que está hablando Isaías, está diciendo que esos árboles van a ser cortados. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, en la manifestación de Juan el Bautista dice, viene un tiempo difícil. ¿Por qué? Porque ¿qué iba a pasar con las raíces de los árboles? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Cierto? Y nosotros ese pasaje lo entendimos como se va a quemar todo, se va a complicar. Claro. Lo veíamos como un sentido como apocalíptico, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué está queriendo decir el Señor con eso? Que el Señor va a sacar de los árboles generacionales todo lo que está torcido, sí, lo que está feo, para que salga un renuevo que es bueno. Aleluya. En Cristo, porque esto es importante rescatarlo, porque
si bien es cierto Jesucristo es ese árbol de justicia, a través de Él se Sí. rompen las maldiciones Amén. de nuestros árboles Sí, generacionales. Señor. Sí, Señor. Porque nuestros árboles generacionales tienen escritas cosas feas, actas de decreto, que nos son contrarias. Eso significa que vienen para hacernos daño. ¿Cierto? Y antes de esta manifestación de Jesucristo, antes de que Él se sentara a la diestra del poder de Dios, no era posible una restauración de un Amén. árbol. No era posible en la sanidad de las generaciones, si ni siquiera se quitaba el pecado. La sangre de Cristo no vino a quitar el pecado, Amén. o sea, vino a quitar el pecado, no a borrarlo. Antes Amén. se cubría nomás, se Bueno, tapaba, sí, digamos. Sí. Como esos correctores que se utilizan para las tintas, Sí. tapan la cuestión, pero no la quitaron. Sí. En el caso de Cristo, su sangre vino a quitar no tan solo el pecado, sino la maldición, y hacer una obra muy tremenda. Entonces, ¿cómo nuestros árboles generacionales llegaron a esa degeneración? Por alimentarnos del árbol del conocimiento del bien y del mal. A veces incluso no son cosas que nosotros pudiésemos ver a los ojos humanos que son malas, pero que están torcidas. Todo lo que está torcido, que no está cimentado en Cristo, no es bueno. Amén. Y el único que puede tratar esto es el Señor. Y creo que ahí está lo que el pastor Fernando hablaba, porque decía, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué cosa es eso? Jesucristo viene a reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué será la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Bueno, al igual que lo que el pastor habla cuenta el proceso del Señor, Abraham, Isaac, Jacob, Sí. los 12. O sea, el Señor a través de ti hoy día va a comenzar en tu tiempo a traer una parte de esa comunión, Amén. de esa unidad. Porque Él lo va haciendo proceso a proceso. Porque imagínate que tú conoces al Señor y que tus papás son ancianos. ¿Tú crees que el Señor en ellos va a hacer un cambio así como espectacular? Que ellos van a salir profetizando poco menos, hablando en lengua. No. Ellos van a alcanzar la medida que es necesaria para que se restaure el árbol. Sí. Ellos van a poder entender una parte de esa restauración. O sea, no soy yo, y esto es súper importante rescatarlo, no soy yo que voy a provocar un cambio en ellos, porque ¿qué es lo que las personas quieren? Llegaste a Cristo, listo, ahora o sea, tú inmediatamente es una persona pero completamente nueva, prácticamente un apóstol a las naciones. Si el Señor se va a tomar su tiempo para que la persona vaya cambiando y vaya entendiendo la verdad del Evangelio del reino y vaya dando pasos, pero ¿a través de qué? A través de esto. Aquí está, mira, pujará con justicia, arguirá con equidad. Amén. O sea, Él viene con toda esa manifestación de que esa rama en nosotros, esa rama de Jesucristo en nosotros, ¿qué va a traer? Trae sabiduría, trae inteligencia, trae consejo, Amén. trae poder, conocimiento, trae el temor de Jehová, y esas cosas van operando una a una. Amén. Para destruir la sabiduría del árbol del conocimiento Sí. del bien y del mal, la inteligencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese consejo torcido, Amén. ese poder. ¿Por qué? Porque Él es el que nos hace entender el temor de Jehová. Y por eso es que era tan importante lo que usted leía acerca del árbol de Apocalipsis 22:2, porque ahí sale que Él es el que rompe la maldición para formar un árbol nuevo. ¿De dónde sacamos esto de los árboles? Bueno, porque Jesucristo desde el principio está comparando, será como un árbol. Este árbol, esto mismo que hablábamos, que el Señor va a cortar estos árboles con violencia, su ramaje con violencia, dice, para que el alto se humille. Es decir, todo lo que en nuestra generación, en nuestro linaje está feo, el Señor lo comienza a cambiar. Empieza a cambiarlo, ¿cierto? Y es por eso que el Señor manda a Juan, porque Juan el Bautista es el que prepara el camino, examina qué está pasando en el árbol, examina qué está sucediendo en el árbol genealógico. Sí. Y el Señor viene, Señor, a restaurar eso.
Pero Juan examina, y en esa área el ministerio profético es fundamental. Amén. Hermanos. Es fundamental. Amén. Fundamental. ¿Por qué? Porque a través de Amén. visiones, de sueños, de palabras, de remá de Dios, de figuras, puede entender qué está operando, qué parte del mundo espiritual está inserto en el árbol, y eso puede ser descubierto y pueden ser traídos a la luz para que después apostólicamente esas cosas se traten. Porque incluso hay veces en que nosotros no nos damos cuenta Correcto. de lo que está malo en el árbol. Sí, 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 Sino que otro que el Señor utiliza va a ver sí. lo que no está funcionando bien, no para destruirnos. Yo creo que en esta parte, cuando el Señor empieza a mostrar las cosas que están mal del árbol, no es una forma, aunque es una forma dolorosa, no es una forma violenta. Amén. Y entiéndase bien la forma. O sea, no es una forma destructiva. Sí. No va a venir a decirnos cosas para dejarnos abajo, Amén. sino que va a venir con esa misericordia, con ese amor, a mostrarnos lo que en el árbol no está funcionando, Sí. para Él comenzar a hacer su obra. Y la otra cosa es que nosotros a veces tenemos de operar, es que nosotros vemos lo que tiene malo el otro y queremos que el otro cambie, po. Correcto. No yo. O sea, todo en mi casa tiene que cambiar porque yo conocí al Señor, entonces como yo conozco al Señor, todos los monos tienen que bailar a este ritmo. Y el Señor se toma su tiempo con cada persona al Sí. interior de la casa, porque pongámonos en este ejemplo, que se conoció el Señor el matrimonio. Y entonces está la esposa, está el esposo, y ahora el esposo, como aprendió, ¿no es cierto?, que es el sacerdote de la casa. Yo soy el sacerdote de la casa y todos tienen que bailar a mi ritmo, y se olvida que estamos en un tiempo de gracia, y así como con la misma gracia que el Señor nos atrajo, la gracia del Señor tiene que empezar a operar. Claro. Para que cada uno tome su lugar. La restauración no es una cosa violenta, Correcto. sino que es una marca del amor del Padre en uno, el cambio en uno, Sí. que hace que los demás comiencen a ser alineados. Es por eso que el Señor, cuando viene con dos elementos fundamentales: gracia y verdad. Amén. La manera de formar es estableciendo la gracia del Señor y luego la verdad de Dios. Un evangelio con pura gracia no sirve, Está flaco. está flaco. Un evangelio, porque toda la gente es un poco light. Un evangelio con pura verdad Es mucha es dureza. medio legalista, medio duro, medio complicado. Sí. Entonces el Señor viene con gracia y con verdad, estableciendo esos dos elementos para producir el proceso formativo. Entonces volvemos a esta parte, y nosotros topamos en algo que, para volver a lo que pasó, ¿cierto? Ajá. El Señor asciende, y por otro lado los discípulos, y el Señor empieza a restaurar, trae la Ahí restitución, viene la ¿cierto? restauración. ¿En qué sentido en el caso de Judas? ¿Qué vino a restituir en el caso de Bueno, Judas? Judas, que era el que formaba esta armonía perfecta de los 12 alrededor de Cristo, el Señor le responde a la oración. Sí, Porque el Espíritu Santo es el que pone en los discípulos: tenemos que restaurar a Judas. No dijeron tenemos que restaurar a Esteban. exacto. Cuando Esteban murió, no se juntaron para decir ahora quién va a ocupar el lugar de Esteban. No, sino que fue ahora quién va a ocupar el lugar de Judas. Y comenzaron a orar, y el Señor les dio a Matías. Sí. ¿Y quién es Matías? Es el don del cielo, porque lo que viene a decir esto, ok, ahora en esto, ¿cómo vamos a restaurar esto? No se puede restaurar de manera humana. Amén. No se puede llegar a esta completación de manera humana, sino que para esta completación se necesita que el regalo de Dios, el don de Dios, esa provisión celestial, venga acá Amén. Sí. y complemente esto terrenal que nosotros tenemos, porque lo terrenal vamos a caer, vamos a embarrarle de alguna manera. Entonces viene este don del Señor a completar lo que nos faltaba, esa porción del cielo que necesitamos para que se manifieste la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué fue Matías? ¿Por qué fue el don? Porque el Señor, cuando subió a lo alto, Amén. Él dice: desde este día en adelante verá al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios, Ajá. ¿cierto? Y viniendo en las nubes. Sí, perfecto, Amén. perfecto. Pero dice que subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio Dios los dones. los dones. Matías representa Amén. la manifestación de esos dones en la iglesia, de la función pastoral, de la función profética, de la Amén. función apostólica, de la función de maestro, de la función evangelística. Están ahí, Amén. se completan. Amén. Si uno mira
esa reunión, ¿cierto? Al lado de la reunión que había en el Antiguo Testamento con Israel, al lado del tabernáculo, o sea, perdón, alrededor del tabernáculo, ¿cierto? Y uno empieza, y toma los ministerios, ¿cierto? O los dones que el Señor entregó a la iglesia, los mira acá en este tabernáculo, se da cuenta perfectamente que la maestría está en el atrio, en la primera parte, el pastoreo está en el de atrio, ¿cierto? Sí. Luego en el lugar santo tenemos La profecía. la profecía en la figura del candelabro. Me vuelvo para explicarlo. El pastoreo en la función del holocausto, del lugar donde se sacrificaba. La maestría en el lugar del lavacro, ¿cierto? Donde se lavaba el sacerdote. Entramos más allá, siguen los ministerios. Tenemos la profecía en la figura del candelabro. El evangelismo. El evangelismo que opera, ¿cierto? En las dos fases, incluso en la tercera, porque el evangelista no es esa persona que habla de Cristo. Él trae el evangelio del reino, trae la buena nueva celestial. Lo celestial lo establece en la tierra. Por lo tanto, opera en la entrada también en el lugar santo, ¿cierto? Y opera en todo el... Y finalmente dijimos que el área apostólica que está en la figura de los panes de la proposición, que aparecen en el tabernáculo. Entonces, volvamos al Nuevo Testamento. Entonces, el restaurar el don, ¿cierto? El restaurar la reunión, hermano, es hermoso porque la reunión tiene que ver con toda la iglesia, con todos los llamados de su nombre, alrededor del Señor, y el Señor como cabeza, y su iglesia como un cuerpo, manifestado en una diversidad de dones que vienen a traer crecimiento de la misma manera como los sistemas en el hombre o en la persona natural empiezan a funcionar. El corazón tiene una función, el riñón tiene otra función, ¿cierto? Los pulmones y etcétera, porque cada uno en su funcionamiento trae movimiento al cuerpo y la gloria de Cristo a la tierra. Entonces esta visión la logra ver Ezequiel en el libro de Ezequiel 37:16, y lo vamos a leer solamente el final. 37:16. Sí. O sea, el explicar lo que significa la interpretación de juntar los dos palos, digamos. ¿Crees que partamos desde el principio entonces? Si es necesario. Mire, vamos a leer, esto es un poquito largo, hermano, pero vamos a tratar de leer la primera parte, como lo hicimos en un principio. Vamos del 37:1, hermano, puede leer. Sí. 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Amén. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos, en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amén. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos. Amén. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Vamos a la primera parte. Chequeamos aquí un poquito algo, hermano. La primera función que logra ver Ezequiel es la acción del agua, la acción de la palabra. Es la palabra que viene a traernos de la muerte a la vida. Amén. Es la acción del agua del Señor. Ese río que está describiendo, ¿cierto? Ese río de vida que es su palabra en nosotros, empieza a traernos primero a revivir, segundo a que suba la carne, ¿cierto? Luego empezar a unir ciertas cosas. La palabra hace eso, hermanos. Es la palabra. Entonces la acción de la palabra hace que eso que estaba muerto, seco, ¿cierto?, lleno de aridez, venga a una manifestación de vida. Pero ¿qué pasó después, como dice la profecía, jefa? Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos. Amén. Y vivirán.
Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, Gloria a y Dios. estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, Mire qué importante esto. ¿De dónde viene el soplo del Espíritu? 4 vientos. 4 vientos. Vamos deteniéndonos en cosas que son como puntuales, hermano, porque no vamos a poder profundizar mucho más en cosas. Si viene de 4 vientos, nosotros veíamos a Israel ocupado de una manera, estaban dispuestos de una manera. Y estaba hablando de que ese espíritu iba a venir de distintos lados. Si nosotros vemos la manifestación de estos espíritus, ¿cierto? Estamos de una u otra manera hablando Del querub. del querub. De los 4 De alientos que del ese cielo. alientos son el mismo aliento, pero distintas manifestaciones. Claro. Por lo tanto, hermano, esto habla cuando la Escritura habla en Primera de Juan sobre el espíritu del anticristo, es aquel que no reconoce que Cristo vino en carne. ¿Qué significa esto, hermanos? Esta estructura que aparece en Ezequiel la hace revivir. Lo que hace que suban las carnes es la palabra. Cuando dice que Jesucristo vino en carne, es que en cada persona hay un nivel, una medida de gracia. Ahora, esto inmediatamente puede surgir esta impronta o esta inquietud. De la misma manera cuando hablaste, jefa, de los sacerdotes. Ahora yo soy sacerdote. Ahora me hacen caso. No, hermano, no funciona así. No funciona así. Yo tengo una medida de Cristo, respétame. Hermanos, es Cristo quien confirma en el cuerpo el crecimiento. Son los padres los que dan cuenta del crecimiento de alguien. Nadie se adjudica crecimiento si no es la paternidad que viene a posicionar esos crecimientos. Por eso que Jesús funcionaba siendo enviado. Nunca se mandaba solo. ¿Por qué? Dependía de la paternidad. Dependía. Nunca se desprendió de la paternidad. Entonces volvemos al texto. Y el texto lo que está diciendo es que Espíritu ven de los 4 vientos. Viene de los 4 vientos. Y se posiciona en las carnes. ¿Cierto? Y esto es muy importante porque está hablando del soplo de Dios por medio de su espíritu. Y inmediatamente lo primero que se nos viene a la mente es Pentecostés, donde el Espíritu empezó a soplar, ¿cierto? Vino un viento recio, ¿cierto? Pero también aquí en esta parte, Espíritu ven de los 4 vientos, es que en la parte de la restauración de una casa, ¿no es cierto? Sí. Tiene que venir la palabra de Dios, primero, a tratar con nosotros, y luego tiene que venir la manifestación de los 4 rostros del Señor. Es decir, tiene que estar el rostro de hombre, tiene que estar el rostro del águila, ese que está viendo las cosas que están ahí escondiditas. Tiene que estar el rostro de hombre en la humillación, porque si nosotros no queremos reconocer en qué la embarramos, Sí. no vamos a poder comenzar un proceso de restauración. Amén. Tiene que estar el rostro del león, o sea, tiene que empezar a ponerse el fundamento de la casa, que es el correcto. Tiene que estar. Y que esa parte apostólica, y también tiene que estar el rostro del buey, que es esa parte de la adoración, de la fructificación del Señor en nosotros. Amén. Porque el buey está ahí, en esa parte. Amén. Entonces, tiene que venir porque mira, Espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aquí hay una parte que es netamente celestial. Sí. Esa parte netamente celestial de esas regiones del cielo se tiene que asentar en una casa. Sí. Porque si no se asienta esa parte en una casa, entonces solamente tenemos una parte natural. Y leo esto al tiro, ¿no? Yo esperaría un poquito, terminemos esta parte y después Ya. empecemos la reunión y ahí. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, Entró y espíritu. vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y Aleluya. extremo. O sea, y esas son niveles, ¿ah? Sí. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Wow. Israel.
He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Aleluya. Pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por lo tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Amén. Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aquí entonces vemos dos obras que actúan para poner de pie un ejército, hermanos. Todavía aquí no hay reunión. Claro. Las dos obras es primero la obra de la palabra, ¿cierto? En la manifestación de Jesucristo en nuestra vida, la palabra que nos lava, que nos limpia, que nos hace un himno, que hace que las cosas se empiecen a restaurar en nosotros. Pero luego la acción del Espíritu que nos da vida, que insufla ese soplo de vida sobre nosotros, para que esa acción celestial sobre nosotros venga a producir una manifestación sobrenatural. Hermanos, cuando una persona vive en una forma natural, ¿cierto?, funciona según los sentidos que operan en él. Pero cuando una persona empieza a vivir en lo celestial, la vida sobrenatural, la gloria sobrenatural, empieza a posarse sobre esa persona y empieza a vivir cosas que son totalmente sobrenaturales. Cosas que, como dice la Escritura, todo ojo no vio, ¿cierto?, ni han subido al corazón de hombre. Entonces, esas son las dos primeras obras, hermanos. Y entramos a lo que nos convoca, ¿cierto?, que es el verso... Ezequiel 37. El verso 15. ¿Quiere leer la pregunta que va al tiro? ¿Cómo lo ve? Leámosla un poquito y vamos tratando de pasarla. Ya. Esta es la pregunta que nos llegó. ¿El árbol generacional de cada persona sería cambiado desde que la persona acepta al Señor en su corazón? Es decir, sus generaciones serán libradas de ataduras antiguas gracias a la misericordia de nuestro amado. Yo entiendo que esa debe ser una pregunta. Claro. Pero, ¿cómo actúa esto en la generación anterior? Padres y abuelos que en la generalidad de las veces son personas de edad, entre paréntesis, que pueden creer en santos, son obstusos con sus creencias. ¿Qué debemos esperar respecto de la restauración de ellos? ¿Basta con la oración a distancia? Al visitarlos en su casa y sentarme a su mesa, ¿termino aceptando su creencia? Y son varias preguntas en una. No sé qué quiere decir acerca de eso. ¿Quieres que lo empecemos a responder? Sí, bueno, primero que todo, la restauración del Señor, claro que parte con nosotros. Sí. No hay forma de restaurar una familia sin Cristo. O sea, tú puedes recibir consejería, puedes recibir ayuda psiquiátrica, lo que tú quieras, terapia matrimonial, de lo que sea, pero si no está Cristo, no hay restauración. No se puede. Cuando el Señor comienza a restaurarnos a nosotros tenemos una promesa, y esa promesa dice que si nosotros creemos en el Señor, nosotros y la casa, la familia, va a alcanzar esa salvación. Cuando tú dices acá, cuando usted dice acá, pero ¿cómo actúa en la generación anterior? La generación anterior, nosotros tenemos un mandato de parte del Señor. Y a la generación anterior nosotros tenemos que honrarla. Honrar a los papás y honrar a la mamá, honrarlo. Pero hay formas que el Señor te va a dar para que tú puedas llegar al corazón de ellos. Mira, no son leyes, no son reglas, son estrategias que el Señor te puede dar a ti. Una de esas estrategias es que no a través de una simple oración, sino a través del ejemplo que nosotros tenemos en el libro de Daniel, que tenemos con Esdras, que tenemos con Nehemías, donde nosotros comenzamos a confesar las iniquidades de nosotros y de nuestros padres para alcanzar la misericordia. Ahí, tus porteros, que son tus papás, ellos pueden alcanzar esa forma de restauración. ¿Por qué?
¿Por qué hablamos específicamente de la iniquidad? Porque la iniquidad es la que produce sordera y ceguera. Esa produce esos bloqueos. Entonces, si tú comienzas a tratar con esos pecados de tu casa, de tus antepasados, los tuyos, por defecto en tus padres o tus abuelos, no sé quiénes serán, los velos se van a comenzar a caer y se va a comenzar a abrir el entendimiento de ellos. Por eso es que cuando llegan los hijos al Señor, los papás empiezan a ser cambiados, aunque los papás ya sean abuelos, ya estén en una cierta edad. Otra forma que tú puedes usar, la palabra dice que la verdad nos hace libres. Entonces, ¿qué otra cosa puedes ver tú? Tú puedes comenzar a ministrar a distancia a ellos, aunque no estén contigo. Sí, entendiendo lo que se mueve detrás, porque la verdad de los santos y de cositas que no son inocentes. Que no son. Ahora, por ejemplo, claro, tienes toda la razón. ¿Quieres agregarle? Sí, porque en esto ministrar a distancia es muy importante, hermano, entender la función sacerdotal de cada uno. Sí, preliminarmente oración, perfecto, oración. Pero la intercesión es otro nivel de liberación. Sí. Que tú puedes hacerlo teniendo un entendimiento espiritual. Por eso depende mucho esto del lugar, digamos, del posicionamiento que una persona tiene. Por ejemplo, este hermano que estaba preguntando, está hablando de aceptar a Cristo. Es un entendimiento. Pero tenemos que entrar en un entendimiento del llamamiento del Señor en nuestra vida, que es distinto. Ahora bien, para entender qué opera detrás de algo, aquí se habló de santo y de virgencita y de cosas. Hermano, nada es inocente. Detrás de eso hay una verdad espiritual. Hay entidades espirituales que están funcionando. Cuando uno empieza a accesar a los celestiales, empieza a entender los moveres espirituales de las casas y de los ramajes o de las familias. Entonces, de esa manera tú puedes empezar a interceder y a remover desde ahí, ¿cierto? En esa función profética o en esa función de Juan el Bautista, ¿cierto? Que está cortando, está dando con el hacha, está dando contra la raíz de las cosas. Donde empiezas a entender, ok, está operando Candelaria, está operando la Virgen Candelaria, ok, eso tiene este trasfondo, Padre, en el nombre de Jesús, ¡pum! Y empezamos a orar y a meternos en esa intercesión para que el Señor empiece a abrir esas esferas que están enraizadas y fundamentadas en las casas. En lo práctico, digamos, para usted que es parte de la congregación Cristo Plenitud de Vida, ¿cómo lo tendría que hacer usted en lo práctico? Usted en lo práctico lo que tendría que hacer es ver esa línea Amén. De su árbol. Conocer qué es lo que está operando. Usted conoce por una parte que está operando la idolatría, pero eso es lo más importante. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Hablar con su discipulador. Hable con su discipulador y dígale, esto es lo que está operando en mi casa. Amén. Y de acuerdo al entendimiento que el discipulado reciba de parte del Espíritu Santo, le va a decir, mira, vamos a comenzar a ministrar a distancia, tú vas a comenzar a renunciar o tú vas a llevar este material y lo vas a ver con tu mamá o con tu papá y vamos a orar que el Señor abra el entendimiento, porque a lo mejor lo primero que tiene que hacer su papá es conocer al Señor. Claro. Y no partir usted con cortar algo, porque la restauración se inicia con conocer al Señor. Entonces, claro, tiene que conocerlo usted, pero por eso es que necesita usted la ayuda de su discipulador, porque él va a recibir el discernimiento de cómo operar en cada casa, porque cada casa tiene una forma diferente de ser tratada con el Señor. Ahora usted dice, y cuando yo me siento a la mesa con ellos, ¿entro en comunión con sus santos? No. Jesucristo cuando comía con los pecadores y publicanos, no se hacía pecador y publicano. Él traía la luz de Cristo a la mesa. A esa mesa. Y traer la luz de Cristo a la mesa de sus papás no significa que usted se sienta y empiece a decirle, mamá, papá, tienen que cabrearse con esos santos, porque esa cuestión, a ver, mamita, a ver, usted tiene ese santo ahí, vamos sacando ese santito y botándolo, porque eso es abominación al Señor, esa cuestión es anatema, sáquela. No si ella ni siquiera entiende de qué se trata eso. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer cuando va a esa mesa a almorzar con ese papá o con esa mamá suya? Estoy tan contenta por estar contigo, mamá. Bendigo esta casa en el nombre de Jesús. Es que yo creo en los santos. Bueno, mi amor, no importa, mamita, ¿usted cree en eso? Yo sé quién es el Dios verdadero y yo la bendigo. Yo no le vengo a decirle que saque eso, porque el Señor le va a hablar a usted así como me habló a mí. Entonces, Señor, en tu nombre bendigo esta casa y que se abran los ojos del entendimiento y punto. Y usted bendiga, suelte amor, haga lo que no hacía antes. Toque el corazón de sus padres con algo que usted antes no hacía. ¿Qué cosa?
Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es lo que usted no hace con su papá que los va a cambiar? ¿Qué cosa usted nunca hace con su papá? ¿Va un día a la casa de ellos y les hace el aseo completo si son viejitos? ¿Qué hace? ¿Les da dinero para que se compren algo en este tiempo de cuarentena? ¿Qué cosa hace que no ha hecho antes? Que quiebre la barrera de la idolatría. La idolatría no solamente se quiebra botando santos. Si la persona puede botar el santo y seguir atado a la idolatría. Entonces lo que usted tiene que hacer es algo que el Espíritu de Dios le muestre, que nunca antes usted había hecho, que muestre que el Dios que usted tiene es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón, es un Dios de restauración. Porque ¿sabe qué es lo que la gente hacía con la idolatría? Necesita una conexión con el Señor. Amén. Y por ahí se torcieron. Sí, Señor. Entonces usted en esa parte, ¿entro en la misma comunión con ellos, con sus santos? No. Pero sería una tremenda deshonra si usted no pasa tiempo con ellos. A menos que sean delincuentes, asesinos, no sea algo nocivo que el Señor le diga, no te juntes más porque te va a dañar. Pero en la mayoría de los casos no es así. Sí. Amén. Avancemos a la parte final que nos queda. Avancemos a la parte final. Leamos la parte que queda. Ya. Entonces, luego que vienen estos dos procesos, volviendo a lo que estamos compartiendo, Viene esta palabra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe Amén. en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Entonces tomamos un palo, amén, escribe en él. Eso es importante. Bueno, esto lo voy a explicar. Para los hijos de Israel. Después, júntalos luego el uno con el otro. Este palo, ¿no es cierto? Con este palo. En este palo escribe. En este palo escribe. Y luego júntalos en uno solo. amén. Aquí. Y serán uno solo en tu mano. Así. Los dos palos. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y dirás, y aquí viene la palabra profética, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Amén. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Amén. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Amén. Está hablando aquí de la unidad del Espíritu, Amén. de la unidad de la fe. Y está hablando, hermanos, de esta desconexión que había, porque nosotros, si miramos acá, está hablando de José por un lado, ¿cierto? Claro. De José y Efraín, ¿cierto? Y por otro lado, que esta es una tribu que se ubicaba en el lugar occidente, y Judá que se ubicaba en el lugar oriente, ¿cierto? Y el Señor empieza a unificar su obra. Él empieza a traer una ejad. Hermanos, hoy día la iglesia no tiene peso, o el peso que Dios le quiere dar, porque la iglesia está totalmente dividida. Claro. El Señor quiere venir a producir en nosotros una unidad de fe. Y aquí tenemos que entender algo, hermanos. Porque, entonces la iglesia no se va a unir nunca, porque hay católicos, evangélicos. No está hablando de eso, hermano. Está hablando de los llamados de su nombre. Amén. No todo el que va a una iglesia se reúne. Claro. No todo el que va a una iglesia sube y se establece en unidad de espíritu. Amén. De repente me he visto conversando con gente que tiene un perfil carismático y que no son evangélicos, entre comillas. Sin embargo, tú al conversar con ellos, te das cuenta que el Espíritu de Dios está en ellos. Amén. ¿Verdad? Está hablando de esa unidad.
Por eso que tenemos que tener tanto cuidado, y no estoy hablando de ecumenismo, hermano. Amén. Cuidado. Estoy hablando de discernir el cuerpo de Cristo. Amén. Discernir quienes tienen el Espíritu Amén. y quienes no lo tienen. Entonces, hermano, el Señor está trayendo en este tiempo a una unidad del cuerpo. Sí. Está haciendo un llamado. Sí, amén. Amén. Que es un llamado de trompeta para la reunión de todas las cosas. Amén. Estamos en un tiempo, hermanos, que es un tiempo final. Él viene a traer un proceso de completación, porque si estamos hablando del oriente y del occidente, es exactamente el proceso en que las cosas nacen y toman madurez. Sí. Y en eso, hermanos, tenemos que ser avisados y entendidos en este tiempo. El Señor está queriendo hacer de su pueblo una ejad. Amén. Traerlo a la unidad del Espíritu. Porque en esa ejad, ¿cierto? En esa coinonía, en esa manifestación del cuerpo, la gloria del Señor se ha de manifestar aquí en la tierra. Así es. Así es. Por eso es que, ya para ir terminando, si se produce esta unidad en la casa, esa unidad se va a manifestar en todo lugar. Nosotros necesitamos tener la unidad con el cuerpo de Cristo, con su congregación. Si usted es de una determinada congregación, usted tiene que esforzarse en buscar al Señor, en orar al Señor y en tener comunión con sus hermanos. Usted tiene que escuchar la voz de su pastor. Sí, Señor. Del pastor de su congregación como una voz prioritaria, porque las ovejas escuchan la voz del pastor. Amén. Por eso incluso nosotros cuando están las ofrendas le decimos ofrende a su casa. Amén. Usted tiene que ser fiel al lugar que el Señor le llamó. Y en el lugar en que el Señor le llamó, usted tiene que servir. Y usted tiene que sujetarse a la autoridad. Eso es formar parte Amén. del cuerpo. Usted no se tiene que mandar solo. Sí, Señor. Porque el diseño del Señor no es de gente sola. Es muy fácil decir yo pertenezco a algo y no ser parte de nada. Amén. El Señor me habla a mí, sí, pero el Señor tiene un cuerpo y usted tiene que reconocer esa gracia del cuerpo. Y si usted es parte de esta congregación Cristo Plenitud de Vida, usted tiene que buscar que en cada discipulado se produzca ese episinagogue. Amén. Usted tiene que dar una medida mayor. Amén. Sí. Y tiene que buscar que esa presencia del Señor se manifieste no solo a través del discipulador, sino a través de usted. Primero como De ofrenda. usted Primero. como ofrenda, eso es lo primero. Sujetarse a eso. Sí. Dejar que el Señor lo trate así como todos nosotros dejamos que el Señor nos trate. Ser parte de algo. No estar usted esperando a que solamente a usted lo llamen. Usted dar pasos de comunión. Sí, Señor. ¿Cómo da pasos de comunión? Parte intercediendo por los demás. Apréndase los nombres de todas las personas que van al discipulado junto con usted. Y sea una persona que edifica. Porque así es como se conquista. No se conquista solo. Amén. O sea, usted no puede pretender que el Señor va a restaurar su casa si usted no es parte de nada. Amén. Usted tiene que ser parte del cuerpo. Así, fue el ejército en gran manera. Es ese querub. El Señor juntó los dos palos. Sí. Y Él escribió. Tú no vas a poder escribir solo en tu árbol. Necesitas del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que se tiene que escribir? Tú quieres romper el diseño de espadas que están operando sobre ti. Entonces necesitas que vengan los demás a ayudarte. Que vengan aquí el diseño profético apostólico. Toda esta obra Sí, Señor. a operar en tu vida. Solo no vas a poder avanzar. Lo que haces si te pones a moverte solo es dividir el cuerpo. Amén. Así se divide. Sí, Señor. No se construye. Y en tu casa tienes que hacer exactamente lo mismo. Entonces, si no sabes cómo hacerlo, entonces empieza a doblar la rodilla y a clamar al Señor que cumpla su propósito en ti. Porque Señor. tú tienes que ser la punta de lanza para que tu casa llegue. No el estorbo, Sí, Señor. no el indeseable. Sí, Señor. A veces cuando conocemos al Señor nos volvemos indeseables porque queremos que todos hagan lo que nosotros hacemos o que todos crean lo que nosotros creamos. Si el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, no tú. Sí, Señor. Ni yo. Entonces lo primero comienza a orar y a decirle al Señor que el primero que convenza de pecado, de justicia y de juicio sea a ti y sea a mí. Eso es lo primero. Y luego empieza a tratar con ese árbol de acuerdo a lo que el Señor te dice. Sí. Raya para la suma, hermanos. Amén.
tú entras en un proceso del Señor, en que el Señor te llama, te establece dentro de su obra. Él empieza a procesarte, a procesarnos. Amén. Y empieza en nosotros a crecer ese retoño o esa vara Sí. que somos. Cada familia, cada tribu tiene un nivel de autoridad que se va a mostrar allá. Amén. Mientras estamos en proceso, ese proceso de autoridad se empieza a delegar de a poquito en la medida que nosotros vamos creciendo. Sí. Para que finalmente cuando esa familia o esa casa llega a un nivel de madurez, entonces esa vara de autoridad que tiene cada casa se une luego a la de otras casas. Amén. Para manifestar en esta tierra la gloria de Cristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu Sí, palabra, Señor. por estar con nosotros, Señor. Sí, Señor. Por tu cuidado y por tu amor. Y te pedimos, Señor, Sí, que tu Padre. Espíritu Santo pueda revelar Sí, a cada Señor. uno lo que necesita hacer. Sí, Señor. Que cada uno entienda lo que tiene que hacer. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Y que nos movamos interdependientes Sí, Señor. los unos de los otros. Sí, Señor. Señor. Que estemos unidos en el Espíritu. Sí, Señor. Que no tiene que ver con juntarse No, a tomar Señor. café, Oh, Señor. sino que tiene que ver con una unidad que el Espíritu Santo de Dios produce en Señor. nosotros. Más ahora que físicamente no nos Señor. podemos juntar, Señor. Sí, Señor. Tu Espíritu Santo nos una. Amén. La Regresa. sangre de Cristo, Señor, corre en todos nosotros, Amén. sin haber obstrucciones Amén. en ninguno, Señor. Amén. Quiebra de nosotros todo diseño de ser tumores Señor. que se rebelan contra el cuerpo, Sí, Señor. o de hacer violencia, o de ser perros Sí, Señor. que mutilan con sus palabras, Señor. Sí, Señor. A no ser elementos que sirven para construir. Guíanos, Señor, en eso. Trata con nosotros, con nuestro corazón, Señor. Padre. Aún en las cosas que tenemos que hablar, que a veces no son buenas, Sí, Señor. pone en nosotros una marca de tu amor. Pon tu marca, Señor. Y no que las cosas que tenemos que decir, que otras personas hagan, sean destructivas, Sí, Señor. Señor. Jesús. Porque tú sacas las cosas a la luz, Sí, Señor. no con un afán de destrucción, Amén. porque estamos en un tiempo de gracia, Sí, donde Señor. podemos volvernos a ti, Señor. Podemos. Y así, Señor, cuando tratemos situaciones difíciles, Sí, que nos Señor. consideremos a nosotros, Sí, Señor. a lo que está en nosotros. Sí, Padre. Y con esa misma misericordia con la que queremos ser tratados, que tratemos a los demás, Sí, Señor. Pone la marca de tu amor Señor. Ponla, Señor. en todos nosotros, Señor. Establécete, Señor. Y guarda a las familias de todos los que estuvieron conectados hoy, Señor. de todos los que se unieron, Señor. Amén. Pone tu presencia como un sello precioso Sí, Señor. que hace que todo el que entre a esas Sí, casas Señor. diga: esta es una casa de paz. Sí, Señor. Que la gente se sienta diferente cuando entra a los lugares físicos donde habitamos. Señor. Sienta que hay algo distinto, Padre. Señor. Se sienta. Sí, Señor. Y que así, Señor, tu nombre se dé a conocer. No tanto por lo que hablamos solamente, sino por lo que se vive, el ambiente Sí, espiritual Señor. de nuestra familia. Amén. Te Así honramos, sea, Señor, Señor. en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén.